Gracias por haber aceptado la invitación a este lugar. Declaramos bendición sobre su vida, pero también declaramos bendición sobre su familia, porque entendemos que al lado de cada vida también hay una familia. Así que bienvenidos a este lugar, y todos los que consecuentemente estamos en este lugar sean bienvenidos. Aquí está la presencia del Espíritu Santo, porque su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Y si Él mora en nosotros, entonces el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Yo quiero que podamos abrir nuestras Biblias en el día de hoy, en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta mañana la predica yo la he titulado El poder de la unidad. El poder de la unidad. Y es que la unidad es un principio del reino de Dios. Un principio es una regla de alcance general. Cuando hablamos de los principios del reino o los principios del reino de Dios, hay muchas personas que al oído le choca la palabra reino, pero a eso fue que Jesucristo vino a esta tierra. Vino para establecer el reino de Dios. Así que cuando hablamos de los principios del reino de Dios, decimos que son verdades generales que se aplican a todo tipo de situaciones. Para los que están anotando, los principios del reino de Dios son verdades generales aplicables a todo tipo de situaciones. No es algo que tiene un alcance limitado, sino que un principio es una regla que usted lo va a aplicar a todos los ámbitos de la vida. La unidad es uno de estos principios que debemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Y es que el Señor, desde el principio de la creación, sabía la importancia del principio de la unidad, y allá en el huerto del Edén lo estableció con la primera pareja, cuando le dijo: y ya no serán dos, sino que los dos serán una sola carne. Esto es un principio de unidad, unidad entre los esposos, unidad entre la familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esposos dicen amén? Y es que en todas las áreas de nuestra vida nosotros debemos buscar siempre la unidad. Ahora, hay algo que quizás se hace un poco difícil llegar a lo que es la verdadera unidad, por cuanto somos diferentes. Y nosotros vemos cuando las parejas recién contraen matrimonio, la unidad no se ve quizá los primeros días o los primeros meses. La unidad es algo que nosotros vamos logrando porque hay situaciones diferentes, características particulares de cada persona que nos limitan a llegar a esa unidad que es necesaria. Vemos que en el ámbito laboral necesitamos unidad. En la iglesia necesitamos unidad. Y es que nosotros vemos que una de las últimas oraciones registradas que hizo nuestro Señor antes de irse de la tierra, y se encuentra en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 11, dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean
¿Cuántos? Para que sean uno así como nosotros. En esta oración estábamos incluidos usted y yo también, por la necesidad que tenemos como iglesia de avanzar en perfecta unidad. Es difícil de conseguir la unidad, sobre todo cuando somos muchos. Quizá hablaba del ámbito de la pareja y son dos nada más, dos partes donde tienen que llegar a esa unidad, y hay situaciones que pueden facilitar el poder llegar a la unidad, y es la comunicación, la tolerancia que debe existir dentro de la pareja para que podamos caminar en perfecta unidad. Cada quien tiene expectativas diferentes y dentro de un grupo grande hay muchos puntos de vista, y por eso a veces vemos dentro de las organizaciones, dentro de las diferentes empresas, como hay personas que quizás luchan por el punto de vista diferente. Aún dentro de las iglesias o de las congregaciones nosotros vemos cómo llevar a cabo cada una de las actividades en perfecta unidad. A veces cuesta un poco más, por cuanto las personas siempre quieren llevar quizás el liderazgo, quizás las personas quieren imponer su razón, pero existe la necesidad que muchas veces nosotros podamos doblegar ciertas actitudes con tal de nosotros poder llegar a eso que el Señor había anhelado para nosotros. Aunque sea difícil como familia, aunque sea difícil como iglesia de Cristo, necesitamos llegar al deseo de Dios. Dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Imagínense ustedes la convivencia familiar donde cada quien tiene un punto de vista diferente y donde cada quien quiere imponer su opinión y su razón. ¿Cómo vemos nosotros hoy hogares destruidos porque no hay un acuerdo, donde no hay una unidad, donde los hogares son hogares disfuncionales, donde el padre jala por un lado, quizás toma parte de sus hijos, quizás en la otra parte de los hijos van con la mamá? Hay un divorcio entre las parejas, los hijos no tienen un sentido de identidad o identificar lo que es la verdadera unidad, porque eso no lo han visto en sus hogares. Por eso nosotros hoy necesitamos que poder fortalecer la célula fundamental de la sociedad, que es la familia, para nosotros poder crear nuestra generación bajo los principios de Dios, porque los principios de Dios incluyen la unidad familiar. El Señor sabía el principio de la unidad y por eso vino también a revelarlo. Pero ¿saben una cosa? El enemigo también conoce ese principio. El enemigo conoce la fuerza, el poder que hay en trabajar en unidad. Y el enemigo sabe, él no trabaja solo. Él tiene también con él batallones que trabajan, pero él trabaja precisamente para ir en contra de la unidad de la familia. Él trabaja para ir en contra de la unidad de la iglesia. Él trabaja para mutilar. Él trabaja para desmembrar. Porque Él sabe que una iglesia unida va a arrebatar muchas personas. Que una iglesia unida va a combatir con el pecado. Que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia de Cristo, si la iglesia de Cristo tiene el sentido de la unidad.
Y por eso nosotros vemos como personas bajo influencia satánica hacen alianzas para ir en contra de principios que están establecidos en la palabra, para ir en contra de la familia, para ir en contra de todos los valores que Dios nos da a través de su palabra. Entonces el enemigo hace estas alianzas y ustedes ven cómo cuando hay guerras, el enemigo mismo hace esas convocatorias de personas para hacer alianza en contra quizás de los más débiles. Y usted ve a veces en situaciones que usted quiere llevar adelante una labor y hay personas que hacen alianza y usted dice, pero ¿qué he hecho para que hagan esta alianza en contra de mí? El enemigo sabe que si debilita la unidad del cuerpo, el enemigo sabe que si trabaja juntos entonces puede debilitar, pero nosotros necesitamos como iglesia fortalecernos en la palabra del Señor y en el poder de su fuerza para seguir adelante como un solo cuerpo. La verdadera unidad de la iglesia se centra en la persona de Jesucristo. Cuando comprendemos la inmensidad de su amor, de su misericordia, de su entrega, que nos ama a pesar de nuestras debilidades. Cuando no comienzo a ver al otro como mi enemigo, sino como uno que también es lavado con la sangre de Cristo. Entonces ahí viene la unidad. Yo no puedo ver a un hermano que tenga sus diferencias como si fuera mi enemigo, como que si no es parte del cuerpo de Cristo. Porque sabes una cosa, cuando tú comienzas a pensar así, el enemigo va a tomar territorio en tu vida y entonces vas a comenzar a dividir y a ser un factor de división donde quiera que te pares. Nosotros necesitamos ver a nuestro semejante. Nosotros necesitamos ver a aquel que está al frente de nosotros como uno igual a nosotros, lavado y comprado, sellado a precio de sangre preciosa, parte de mi cuerpo. Estar unidos implica muchas cosas. Implica ser pacientes, bondadosos, perdonadores, amantes de la paz, amorosos, restauradores, de buena convivencia. ¿Por qué nos cuesta tanto la convivencia en grandes grupos? Porque es un principio que no lo hemos tenido muchas veces en los hogares. Muchas veces en los hogares la falta de unidad crea esa dificultad para la convivencia, donde no hay tolerancia, donde el perdón está ausente, donde no hay comunicación. Entonces esto es un factor que debilita la perfecta unidad. Ahora, cuando estas características están presentes en un hogar, cuando están presentes en la iglesia, nosotros podemos decir que estamos caminando en unidad. Cuando usted comience a caminar en algo, en un proyecto, en establecer el reino, cuando usted ve al que está al lado suyo como parte de usted, como cuando usted lo ve que quizás si tiene una diferencia, usted puede solventar esa diferencia, usted puede tolerar porque usted tiene el amor de Cristo, o viceversa, el otro lo tolera a usted y usted dice, oye, fui un poco duro y aquel me toleró. Entonces usted puede decir, nosotros caminamos en unidad. Y es la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Es en la paz que Él da sobre nuestras vidas. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 20, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo compara la iglesia con un cuerpo de muchos miembros. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro,
sino muchos. Y si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿a dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿a dónde estaría el olfato? Mas ahora ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿cómo? Como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿a dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. En el libro de Romanos, en la carta de Romanos, también en el capítulo 12, del versículo 4 al versículo 8, nos da una explicación acerca de la función que cumple cada miembro dentro del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, cada uno con una función diferente dentro del cuerpo. Entonces mucha gente encontramos, no, porque como yo no soy pastor, entonces yo no hago tal cosa. No, porque como yo no soy profeta, eso no me corresponde a mí. Yo soy menos. Dentro del cuerpo, si usted se pone a observar, hay detalles, hay miembros que son pequeños, pero que cumplen una gran función. Hay miembros dentro del cuerpo que nosotros no lo vemos, no son visibles al ojo. El corazón no lo podemos ver, pero díganme ustedes si el corazón no cumple una función vital dentro del cuerpo. Si el corazón se detiene, el cuerpo se muere. Los riñones no los podemos ver, pero cumplen una función vital también dentro de nuestro cuerpo. Así dentro de la iglesia de Cristo, quizás hay personas que tienen funciones que no son visibles, pero que sin ellas la iglesia tampoco podría avanzar, y nosotros necesitamos avanzar, iglesia. No importa que no te vean lo que estás haciendo. El error de la iglesia, el error del ser humano es que muchas veces queremos hacer las cosas para que nos vean, queremos hacerlas públicas, queremos hacerlas visibles, porque pensamos que si no son visibles no son importantes, y Dios te ha colocado dentro de su cuerpo con una función bien importante. Dios la cree, los demás la creen y la ven en ti, y el único que no la puede ver eres tú mismo. Es necesario que tengas el sentido de pertenecer al cuerpo de Cristo con una función que Dios ha delegado sobre tu vida, que no se la ha delegado a otro. El riñón no puede hacer lo que hace el corazón, ni el corazón puede hacer lo que hace el hígado, porque la función de cada uno está determinada. Quizás a veces la parte que son más visibles, a veces cuando falta alguno de los sentidos, se sustituye con otra. Hay personas que quizás le falta una mano, y con los otros tres miembros que le quedan van sustituyendo. Hay personas que no tienen manos y escriben y pintan con los pies. Hay personas que no tienen piernas y caminan con las manos. Pero los órganos que son vitales, esos que usted no puede ver, no pueden sustituir el uno al otro. Lo que Dios ha depositado en tu vida es único. Es tuyo. Pero el corazón únicamente en un cuerpo tampoco va a funcionar. Tiene que funcionar junto con todos los demás órganos, en sincronía. Cuando el corazón se sale del ritmo, entonces el cuerpo comienza a funcionar mal, y enseguida corremos al médico. Algo para que el corazón vuelva a su ritmo, porque tiene que funcionar en sincronía con cada uno de los órganos que Dios ha colocado. Así es el cuerpo de Cristo. Nosotros todos miembros de Cristo, Él es la cabeza, Él es el cerebro, Él es el que nos da la orden, Él es el que nos guía. El Espíritu Santo nos guía ahorita a toda verdad, porque el Padre está en su trono, el Hijo está a su diestra y el Espíritu Santo
Dios mismo, porque es una unidad perfecta en esta tierra. Mientras estamos caminando, Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es nuestro cerebro aquí en la tierra y nosotros somos su cuerpo y nosotros caminamos por donde el cerebro nos diga. Pero imagínese usted que su cerebro esté indicándole que vaya a la derecha y el cuerpo se va hacia la izquierda. Eso es una incongruencia. Que nos diga que tomemos el lápiz y nosotros tomamos el celular. Muchas veces nos pasa eso. Al cuerpo muchas veces le pasa eso. No quiere obedecer lo que tu cerebro le está diciendo. Y así nos pasa. Necesitamos, pero ¿cómo logramos esta perfecta unidad en el cuerpo? Todo unido a esa cabeza. Todos escuchando lo que ese cerebro dice. Todos en la función que a cada uno le corresponde. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo quiere dividir, desmembrar. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres miembro del cuerpo de Cristo. No sé si eres un dedo, no sé si eres un pie, no sé si eres un brazo, no sé si eres el hígado, no sé si eres el riñón. Yo no sé cuál es la parte que tú eres dentro del cuerpo de Cristo. Pero el enemigo quiere sacarte de ese cuerpo. Y nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones. Él viene sembrando discordia. Él viene estableciendo comparaciones. Porque yo soy mejor que tú. Miren, nosotros dentro de nuestro cuerpo, cada uno de nuestros miembros, lo cuidamos y lo protegemos. Si usted se corta un dedo, usted no le dice: ¿quién te mandó a salir o a meterte? No. La otra mano lo agarra, lo soba, lo cuida, lo venda. Y así dentro del cuerpo de Cristo nosotros necesitamos ser. Si nosotros vemos uno que ha caído, uno que está herido, no podemos venir a empujarlo, no podemos venir a señalarlo, no podemos venir a golpearlo. Necesitamos ir a vendarlo. No le decimos al corazón, o el corazón no le dice al resto del cuerpo: yo soy mejor que tú y tú sin mí no puedes vivir. No. Todos nos cuidamos. Y dentro de la iglesia vemos que si yo soy mejor que tú, que si mi líder me enseña más, que el líder tuyo no me gusta, que este pastor se peina feo, que aquel camina no sé cómo, que aquel mira así y que aquel mira para allá, que yo... Mire, en el tiempo antiguo esto no es nada nuevo. Pablo tuvo que ir a decirle a la gente: porque andan unos diciendo que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, somos de Cristo. Y él decía: ¿acaso yo he muerto por alguno? Y nos pasa eso dentro de la iglesia de Cristo, de la iglesia en general. Vemos como que mi pastor, porque yo pertenezco a esta denominación, o porque aquella cobertura, mi cobertura es la mejor cobertura es la cobertura de la sangre de Cristo y estar bajo el pacto de la sangre del Cordero. Gloria a Dios por aquellos líderes y aquellas personas que Dios ha puesto como pioneros, como punta de lanza para ejercer la labor en este tiempo o en el tiempo que ha tocado vivir como iglesia. Pero tenemos que tener claridad que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que somos uno y que todos nos pertenecemos y nos hacemos falta. Pero muchas veces vamos por la calle y decimos: aquel tiene cara de hermano o de hermana, pero somos incapaces de decirle: Dios te bendiga. Quizás porque no se viste como yo, porque no se peina como yo, porque no habla como yo. Mire, llegó un momento donde yo le decía a mi esposo: por la forma de hablar de aquella persona, yo puedo decir que es de tal iglesia. Porque hacemos como esa distinción. Yo, para decir que soy de tal o cual denominación, yo tengo que tener la cara así y me he visto así. Y somos de Cristo.
Y si usted ve a alguien que es del cuerpo de Cristo, salúdelo con amor. Esa es parte suya también. Tiene que dolerle porque el cuerpo se duele entre sí. Porque dentro de la iglesia yo trabajo en tal ministerio que es más importante o que se destaca más. Todos somos necesarios. Porque si tú trabajaras en el ministerio que trabajo yo, todos somos necesarios. Si todos fueran, aquí dice, si todos fueran oídos, ¿dónde está el cuerpo? Si todos fuésemos adoradores de altar, porque todos somos adoradores, pero unos están en el altar. Si todos fuésemos adoradores de altar, entonces, ¿quién sale a predicar? Aunque todos tenemos que predicar. Y si todos nos dedicamos a evangelizar, ¿dónde están los que dentro de la iglesia mantienen el orden? Si todos fueran pastores, ¿a quién enseñan? Si todos fuésemos evangelistas, ya nos hubiésemos ganado el mundo. Pablo tuvo que venir a exhortar a esta iglesia, la iglesia de Corinto, donde habían ya divisiones y disensiones y situaciones, quizás porque la iglesia comenzaba a crecer. Y vemos esto cuando el crecimiento de la iglesia viene. Yo les decía, el enemigo no está interesado en que la iglesia permanezca en unidad. Entonces, en la medida que va creciendo, como cada quien tiene su carácter, como cada quien tiene su función, entonces él comienza a meterse. Y viste lo que te hizo aquel hermano y no te saludó y se sentó así y no te dijo asado y no te invitó para allá y no importa. Despójese, como decía mi esposo, del viejo y de la vieja, el viejo hombre y la vieja manera de vivir. El Señor enseñó en Mateo capítulo 12 versículo 25: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y necesitamos, como hijos de Dios, reconocer que todos somos diferentes, pero que somos uno, unidos por una cabeza, que es Cristo. Y en la medida que nos acercamos más a Cristo, es como las ruedas de las bicicletas. ¿Cuántos han visto cómo son las ruedas de las bicicletas? Las ruedas de la bicicleta tienen esas varillas que son como rayos, pero en la medida que están más cerca del centro, ¿cómo están? Más unidas. Y nosotros como iglesia necesitamos eso. Mientras más cerca estemos de Dios, más unidos vamos a estar como cuerpo de Cristo. Y eso no significa que usted tenga que pensar igual al otro, ni que tenga que actuar como actúa el otro, sino que nosotros tenemos que parecernos cada día más a Cristo. Mientras más cerca de Cristo, más cerca de mi hermano. Mientras más me alejo de Cristo, me distancio de mis hermanos. Necesitamos estar cerca de Cristo para establecer el reino de Dios como un solo cuerpo, para manifestar las señales, el poder, la autoridad que Cristo vino a manifestar también cuando estuvo en la tierra y enseñó el principio de la unidad en la familia, en las comunidades. Porque cuando establecemos el reino de Cristo en las comunidades son transformadas. Cuando establecemos el reino de Cristo en las familias son transformadas. Cuando establecemos el reino de Cristo en nuestro matrimonio es transformado. Y quizás usted podrá decir, la pastora habla así porque ahora ella está sola. Duré 30 años con mi esposo. Y no les voy a decir que los primeros años de adaptación
o el primer año quizás fue un poco más difícil, pero en la medida que aprendimos que con todo y nuestras diferencias éramos uno, entonces éramos indivisibles. Entonces no habían problemas que nos podían dividir, no habían situaciones que nos alejaran, que nos separaran. Él viajaba y si pasaba 2 semanas, ya las 2 semanas decía: quiero estar con mi familia. Porque hay un principio de unidad, el que debes tener en tu hogar, el que debes sembrar en tus hijos, el que debes formar en ellos ese principio, y no que tus hijos cuando crezcan, este es enemigo de aquel y aquel no le habla al otro porque el otro no piensa como este. Enséñale a tus hijos que aunque ellos piensen diferente, a ellos nunca van a dejar de ser hermanos, una sola familia. Saben, a mis hijos, desde que ellos comenzaban a escuchar y a poner atención de conversaciones cortas, yo comencé a decirle: ustedes son hermanos. Y si usted ve en aquel o en aquella algo que a usted no le parece, por eso usted no va a dejar de ser hermano. Usted tolera, usted perdona, usted sobrelleva. Y recuerdo que a principio de año mi esposo y yo nos sentamos con ellos, y en esas conversaciones que teníamos familiares, yo les decía: hijos, un día, y tomando quizás como referencia esas familias que se disgregan, que se alejan, que se enemistan, que se van, y le decíamos: el día de mañana, cuando su papá y yo no estemos, porque quizás por ley de vida nos vamos antes que ustedes van a seguir siendo hermanos, ustedes se siguen manteniendo en unidad. Y yo pienso que esta fue la misma reflexión que tenía nuestro Señor y la misma preocupación antes de volver al Padre. Y le decía: Padre Santo, yo ahora voy a ti, pero estos que tú me diste, que sean uno, que sigan siendo una familia, que juntos como iglesia, como ese cuerpo, ellos puedan seguir trabajando, y lo que yo vine a establecer, que fue el reino de Dios, ellos lo puedan seguir estableciendo como una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo. Porque sabes una cosa, cuando nos vayamos a la presencia del Señor, no nos vamos a ir por denominaciones. Aquí está tal denominación, aquí están los que dicen bendecido, aquí están los que dicen en victoria, aquí están los que dicen Dios te bendiga, aquí están los que dicen amado. No, ahí todos vamos a estar como los redimidos del Cordero. Una iglesia que camina en unidad es una iglesia victoriosa. Y es necesario que esa unidad comience en tu familia. Y yo hoy quiero que tú siembres eso dentro de ti, y que cuando tú en tu familia veas algo que te da indicio de que te estás alejando de alguno de los miembros, quizás de tu padre, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, tú cierres la brecha y diga: algo está sucediendo, y comiences a caminar en perfecta unidad. Y usted le dice a su esposita, y le dice a su esposito: véngase papacito, y vamos a caminar junticos como un solo cuerpo, y a sus hijos como una sola familia. Entonces ese principio usted lo va a trasladar, ¿sabe a dónde? Aquí a la iglesia. Y ese principio usted lo va a trasladar a su comunidad, y ese principio usted lo va a trasladar donde quiera que usted vaya. El reino de Dios va a ir con usted, y el reino de Dios se va a manifestar, porque el reino de Dios es más que palabras. El reino de Dios es demostración con tus hechos de que Dios vive en ti. Es necesario que comiences en tu familia. Es necesario que comiences a practicar la tolerancia. Es necesario que en tu casa, si no lo haces, comiences a practicar el perdón. Es necesario que si tienes poca comunicación, comiences a moverte en la comunicación con tu familia, o en la buena comunicación, en la empatía, en ponerte en el lugar del otro. ¿Qué sentiría yo si a mí fuera que me estuviera pasando esto? Porque qué difícil es ponernos en el zapato de los demás. Si te está pasando eso, eso es cosa tuya. No, comience a practicar eso en la iglesia. Comience a practicar eso con cada uno de sus semejantes.
Hay personas que dentro de la iglesia les cuesta practicar la unidad, pero usted va a sus casas y entonces usted ve la amistad que tienen con el mundo y entonces se amalgaman con las personas que no conocen a Dios. Y como dice la palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces se contaminan, y cuando vienen a la iglesia, cuando vienen al cuerpo de Cristo, entonces vienen contaminados y entonces comienzan a dividir. Entonces es como cuando viene una cortada y tú no vendas esa cortada y no la curas, y comienza a infectarse, y esa infección va corriendo, y si tú no la detienes a tiempo, es capaz de que ese miembro lo pierdas. Hay personas que han perdido dedos, hay personas que han perdido pies y han perdido manos, porque las infecciones que no se detienen a tiempo, entonces contaminan, y así mismo es la división. El enemigo quiere venir a infectar para quitar los miembros, pero nosotros, como una iglesia sabia, como una iglesia entendida, como una iglesia que recibe de lo que Dios tiene para nosotros, hoy nosotros cortamos con toda infección de división y venimos a la unidad perfecta. Practicar el perdón y sobre todo el amor, que es el vínculo perfecto. El carácter distintivo de la iglesia de Cristo es la unidad. ¿Cómo es eso, pastora? Ubíquese ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 21. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, uno en Dios, para que el mundo, ¿qué va a pasar con el mundo? Para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú me enviaste. El carácter distintivo de la iglesia de Cristo es la unidad. Si caminamos en unidad, entonces el mundo, aquellos que no conocen a Dios, van a creer que Dios es el Dios todopoderoso y que Él habita en nosotros y que Dios envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario. Pero si nosotros entonces, contrariamente a lo que dice esta oración que el Señor hizo, andamos en desunión, en desunidad, andamos en división, ¿crees tú que el mundo va a creer que Dios envió a Jesucristo? Entonces el peso de responsabilidad que hay sobre tus hombros y sobre los míos hoy es más grande al salir de aquí. Necesitamos ser uno para que el mundo sepa, crea, que es la traducción, pero para que el mundo sepa, tenga conocimiento, se haga consciente, tenga convicción de que Dios envió a Cristo al mundo para redimirnos del pecado. Yo quiero, iglesia, que te puedas poner de pie en este día.